Me quiero concentrar en los 4 artículos que refieren a modificaciones de la ley original de derecho de autor y las leyes que la fueron modificando. Uno de estos artículos, el 330, efectivamente el 330, tiene una hoja sustitutiva que vamos a considerar. Yo quiero hablar de todo este tema en su conjunto. Como que aquí hay 2 grupos de asuntos. 329, 330 son los originales 260, 261 del Poder Ejecutivo que llegaron con el 284 y 285 al Senado. El Ejecutivo toma la preocupación de artistas nacionales, mayoritariamente representados en una de sus entidades de gestión, SUDEI, que representa a los intérpretes, preocupados porque las nuevas modalidades, las nuevas tecnologías han dificultado el cobro de sus derechos de autor consagrados en la ley del 37. Históricamente era bastante más sencillo, el mundo funcionaba mucho más material. El conjunto o el intérprete hacía un acuerdo y un contrato con la productora fonográfica, la disquera, digamos, el sello, acordaban un porcentaje, el 5, el 10% de las ventas, se imprimían, se hacían 100, 200, 1000 discos, o cassette, o disquete, iban a la disquería, estos se vendían, la disquería liquidaba a la productora fonográfica y esta pagaba el porcentaje. Se vendían 10, perdía plata la fonográfica, había asumido ese riesgo. Se vendían mucho, era un éxito, cobraban y ganaban todos. Era fácil contar. Por otra parte, los derechos de remuneración equitativa los cobró siempre SUDEI. ¿Qué son estos? Son los derechos de remuneración que tiene el autor, el compositor en un caso, y esta tarea la hace AGADU, o el intérprete, o el ejecutante musical, esta tarea la hace SUDEI, porque cobra por los temas que pasan en una radio o que son objeto de comunicación en una fiesta, en un festival, en un baile, en un acto, donde sea. Y cobran por los temas según se pasaron. Ahora, es una remuneración equitativa, es decir, la Asociación de Intérpretes va a cobrar un monto y luego va a distribuir equitativamente en todos sus asociados. Por lo tanto, en aquel momento, por los discos vendidos se cobraba de una manera a través de una entidad de gestión colectiva, la CUD, la Cámara Uruguaya del Disco, son las empresas fonográficas, y por otro lado, la Cámara, la sociedad, la SUDEI, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes. Más allá de lo que AGADU hace para cobrar los derechos del autor o del compositor. Y ese mundo estaba ordenado. Pero el tiempo fue haciendo que ya no solo no se editen discos, sino que si los tienen no tengan ni dónde pasarlos. Y por lo tanto, los temas se pasan a través de plataformas de streaming, varias de ellas muy conocidas. Estas liquidan la cantidad de temas que pasaron a la empresa fonográfica propietaria de los derechos. Hay un sello fonográfico que grabó con un conjunto musical que subió esos temas al streaming, la plataforma los pasó y va a pagar a ese sello los derechos en los cuales se supone están incluidos también los derechos de autor. Y es la empresa fonográfica la que tiene que tomar la parte que le corresponde y por el contrato que hizo con quien grabó ese tema con ellos, pagarle los derechos al intérprete y al ejecutante. Tengamos claro que el intérprete es el músico principal, los músicos que lo acompañan siempre. Los ejecutantes son aquellos que solo fueron contratados para grabar el disco o el tema. Siempre toca con un conjunto, pero el día que hizo la grabación se trajo al mejor tecladista. Ese es un músico ejecutante o músico de sesión. Uno de los problemas es que los músicos ejecutantes de las plataformas no cobran. En cambio, de la gestión que hace SUDEI, como gestión colectiva sí.
El otro problema que está presente es que los músicos dicen que muchas veces no cobran de algunos de los sellos con los cuales graban aquellos temas que se pasan en las plataformas, y otros dicen que si bien cobran no tienen una liquidación y suponen que no cobran todo lo que deben. Y reclaman un derecho, que es el derecho de la gestión colectiva también ahora ante las plataformas de modo directo. Dicen, páguenle al sello fonográfico lo que les corresponde por haber sido la empresa que tomó el riesgo y que grabó y que puso los equipos, etcétera, y que subió, y páguenle a SUDEI los derechos del intérprete que por el régimen de remuneración colectiva, equitativa, porque tenemos la representación colectiva, vamos a pagar. Ese conflicto tratamos de resolverlo. Tuvimos varias fórmulas para hacerlo y llegamos a esta. ¿Por qué? Bueno, porque se resistieron empresas que no están radicadas en Uruguay, que no tienen una oficina en Uruguay, que por ahí tienen un estudio jurídico que las representa, pero que son aquellas que transmiten al mundo. Hoy ese mismo disco que antes se vendía en una disquería se está escuchando, vaya a saber en qué parte del mundo. Y acá registra y paga. Lo que dice la hoja sustitutiva del 330, primero aclara artistas e intérpretes, sin coma, artistas e intérpretes o ejecutantes, los que hablábamos, músicos de sesión, respeto de su facultad de comunicación pública y puesta a disposición del público de fonogramas. Y aquí fuimos muy ajustados y cambiamos varias veces el texto para que quedara bien claro que nos estamos refiriendo no solo a la música grabada como tal, sino a lo que conocemos y llamamos como videoclips, que se transmite en YouTube, por ejemplo, que es el mismo tema, pero en el que participan personas que cantan y eventualmente actores. Entonces pusimos a disposición del público de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales, para que no se confundiera con grabaciones musicales en audiovisuales, como decía en origen, porque eso podía confundir con la banda musical de una película o de una serie. No es a lo que nos referimos. Son los músicos nacionales que hicieron un tema, que lo interpretaron, que lo grabaron, pero que además sobre él hicieron un videoclip. Y entonces es artistas, intérpretes, ejecutantes respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición del público de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales, generan en todos los casos el derecho a una justa, equitativa remuneración de su explotación. Se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar, y debo decir aquí para que quede claro en la versión taquigráfica que la ley de derecho de autor del 37 establece que las entidades de gestión colectiva tienen que ser siempre autorizadas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no requiere que aquí lo diga porque es un requisito legal de la normativa general y previo a que sean una entidad de gestión colectiva. Así que dice, se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar ejercerán la representación de artistas, intérpretes o ejecutantes, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo y según lo dispuesto por el artículo 24 de la 17.616 del 2003. ¿Qué quiere decir esto? Primero, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Este es un tema muy importante y lo quiero dejar también en la versión taquigráfica. El conflicto que tenemos con Spotify y otras, que con todo derecho dicen, yo ya tengo contratos vigentes con los sellos, con las productoras fonográficas, y por lo tanto no quiero pagar dos veces, porque lo que yo contraté y les pago está incluido el derecho de autor que tiene el intérprete. Y si ahora viene SUDEI y me quiere cobrar el derecho de autor, tengo que pagar dos veces. Y para evitar ese tema, ponemos que la reglamentación del Poder Ejecutivo determinará, porque tiene que separarse y el tiempo va a ayudar a que esto se separe en nuevos contratos, esos dos derechos de recaudación. Las fonográficas tendrán que recaudar lo que le corresponde por haber grabado
y SUDEI tendrá que recaudar la justa remuneración que deberá ser equitativa entre los artistas por haberse transmitido eso en una plataforma o en YouTube, por ejemplo. Y será el Poder Ejecutivo el que tendrá que establecer esto. Pero también quiero dejar muy claro que cuando dice, y según lo dispuesto por el artículo 24 de la 16.616, vamos a él. Este artículo, que está en la ley del 2003, y el presidente recordará que fue un ajuste a la ley, no estaba en la original del 37, el presidente peronista yo creo que estaba, que se trabajó mucho, sí. El artículo 24 dice, las entidades de gestión colectiva están legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos a ejercer los derechos confiados a su administración, tanto correspondan a titulares nacionales como extranjeros, y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos, judiciales, etc. El inciso segundo dice, dichas entidades estarán obligadas a acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer les han confiado la administración de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Ni Agadu ni SUDEI, las más conocidas, representan a todos los autores o a todos los intérpretes por el solo hecho de ser autores o ser intérpretes y están obligados a ser representados. No, representan solo a aquellos que le han dado su consentimiento por escrito. ¿Cómo hace Agadu? Cuando se afilia un autor, un compositor a Agadu, se asocia a Agadu, en la asociación ya plasma el consentimiento para que represente sus derechos. Por lo tanto, la primera cosa es que no están todos obligados, están solos aquellos que firmaron hacerse representar. En segundo lugar, habla aquí de nacionales y extranjeros. Y esto es lo que limpia buena parte del problema. Dijo aquí la Cámara Uruguaya del Disco que el 90% de su producción es de extranjeros, solo el 10% de uruguayos. Y por supuesto que los artistas extranjeros no van a venir a firmar con SUDEI para que represente sus derechos, porque hay intercambios internacionales. Si tienen derechos aquí, los va a cobrar la entidad de gestión colectiva del país al que pertenecen. No se van a afiliar a SUDEI. Así que estamos hablando del 10%, porque son los nacionales que eventualmente, quizás no todos, se hacen representar por SUDEI para que las plataformas paguen a través de ellos los derechos de autor. No es de todos, es del 10%, de un mercado pequeño. Por lo tanto, confiamos que estas cosas que estamos diciendo, reglamentación del Poder Ejecutivo, tiempo para que las cosas se acomoden, representación de una parte pequeña de los artistas, que son exclusivamente los nacionales y aquellos que se afilian, van a eliminar todas las sospechas o dudas que han quedado en el mercado, que han sido expresadas a veces con mucha fuerza y haciendo pensar que se van de Uruguay. Quiero simplemente enmarcar esto en un conflicto internacional que existe. Porque esto hoy se está discutiendo en Estados Unidos con artistas y con... ¿Cómo? Con artistas y con guionistas. Es decir, esta manera de cobrar los derechos en el mundo hoy se discute. Y creo que Uruguay vuelve a ser punta resolviendo bien este asunto. Por lo tanto, voy a proponer que se acompañe este sustitutivo que ha sido conversado. Yo he conversado con Spotify, con Meta, con DirecTV, con SUDEI, Agadu y los de Internet y obviamente la Cámara del Disco. Y yo creo que esto es lo que más se aproxima a una aceptación con el menor conflicto posible. Con respecto al artículo siguiente, el 332, bueno, este ha sido una aspiración de mucho tiempo, es un conflicto que tenemos. Hay en Uruguay una entidad de gestión colectiva, una cuarta entidad de gestión colectiva que se suma a SUDEI, Agadu y ACUD, que fue autorizada en el 2007 para representar los productores cinematográficos, audiovisuales cinematográficos, sí. Sí. Sí, bueno, me pide una interrupción el senador. Si le autoriza, senador Gandini,
Adelante, senador. Simplemente para precisar, ¿usted se refiere a la hoja 4? Me refiero a la hoja 4 en el artículo 331, en el 330, perdón. Porque la pregunta sería, porque yo no encuentro aquí dónde está lo de Nacional, pero capaz que... No, por eso, no está en la hoja. Específicamente, lo que dice la hoja es, y según lo dispuesto por el artículo 24 de 7616. Cuando vamos a esa, yo lo estaba leyendo, en el primer inciso dice, tanto corresponden a titulares nacionales como extranjeros, y en el segundo inciso dice que todos tienen que firmar hacerse representar. Conclusión obvia, los extranjeros no van a firmar con su DEI, como no lo hacen, sí lo harán los nacionales. Cuando vamos al tema Ejeda, la hoja 331, decía que en el 2007 el Poder Ejecutivo autorizó a esta entidad de gestión colectiva de productores de audiovisuales, que son productores audiovisuales básicamente cinematográficos. Y esta entidad, a nuestro juicio, y por eso esta es una norma declarativa, interpretativa del 58 de la ley original de derecho de autor, no cumple con uno de los requisitos. Hay dos formas de representar, en la colectiva y la exclusiva. Los cinematográficos tienen representación exclusiva. Son ellos quienes dicen qué películas pueden pasar y quién la venden, y a quien no se la vende no la puede pasar. A ver, para ponerlo claro, yo hago la fiesta de 15 de mi hija y paso la música que a mí se me antoja, no le pido permiso a nadie. Paso tropical, rock, americana, uruguaya, argentina, me da lo mismo, es la que yo elegí. Viene Agadu y viene Sudey y me cobran. Por lo que yo pasé. Me marcan con un reloj cuánta gente hay y me dice, Gandini, usted debe tanto. Una radio pasa la música que quiere y luego paga por ella. En cambio, ningún canal de televisión, ni ningún cable, ni ninguna sala de cine pasa la película que se le antoja. Tiene que comprarla. Y si no se la quieren vender, no se la venden. Porque tiene un derecho de representación exclusiva el propietario de la película. Por lo tanto, si tiene el derecho de representación exclusiva, no tiene la colectiva. Ese es el gran tema, esa es la gran diferencia. Por lo tanto, ¿qué dice? No que no está autorizada Ejeda a funcionar, lo que dice es que para funcionar, respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagren expresamente en su favor, tiene que poder demostrar que sus representados le entregaron expresamente el derecho de representación equitativa, porque no la tienen. Porque no representan a un autor de una película, representan de hecho a la Warner, a la Sony, a la Disney, a las grandes compañías. También dicen acá que el 90% de lo que producen va fuera del país. ¿Por qué? Porque es una casa que tiene casa matriz en España, es una empresa, más que una ONG. Acá la ley dice que debe ser una ONG. Cumplió ese requisito en Uruguay, es verdad, pero tiene la matriz empresarial de una multinacional. Entonces, con este derecho instaló en Uruguay lo que llamamos el impuesto al televisor. ¿Por qué? Porque Agadu no va a un partido de básquetbol a cobrar música, va a un baile a cobrar música, va a una discoteca, va a donde se pasa música. Pero Ejeda va a cobrar los derechos por transmitir una película a una pizzería donde no pasan películas y tienen un televisor, pasan música, noticias o deporte. Cobran los gimnasios, pero cobra por la pantallita que tiene el caminador. Y ahí no pasa una serie de Netflix. Usted no va mirando la serie del capítulo que le toca mientras camina. No sé si alguno ha ido. Tiene un entretenimiento. Y lo mismo le pasa en una peluquería, en un hotel, porque ni siquiera se aseguran que se está utilizando el televisor. Tampoco. Cuentan los televisores, multiplican por $10 o $12 y cobran. Esto ha generado una serie de conflictos que hacen que todas las cámaras vinculadas al comercio, la gastronomía, al turismo, etcétera, en Uruguay, la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados, tengan conflictos, los mandan al clearing y esto genera problemas. Para terminar, presidente.
Entendemos que esta redacción, lo quiero decir claramente, que ha sido apoyada explícitamente, dicho en la Comisión de Presupuesto por el Consejo Nacional de Derechos de Autor, que es a quien le hemos confiado técnicamente el análisis de estos asuntos. Este texto ha sido apoyado explícitamente porque se adapta perfectamente a la legislación de derecho de autor de nuestro país y nosotros proponemos que hoy se transforme en ley para evitar los problemas que venimos teniendo. Gracias, presidente.